Volviendo de la nochecita de Pinamar, en este verano, aquí en Canal 2 del PIN HD. En algún momento en la radio hicimos Pinamarenses en el Mundo, y era el encuentro con pinamarenses que por razones de estudio, de trabajo, de experiencias de vida, de familia, habían decidido hacer sus vidas justamente lejos. Y este es el caso de un pinamarense en el mundo, Andrés Echevarría. Un gusto tenerte. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Tito? Encantado de estar aquí. ¿Cómo andas vos? Muy bien. ¿Todo bien? Todo bien, acá estamos pasando la fiesta. ¿Siempre argentino? Sí, argentino. ¿No ciudadano americano? No. Argentino y pinamarense. Y pinamarense. De pura cepa. De ley. Bueno, hijo de Jorge el Vasco. Así es. Y Lili. Sí. Una familia muy conocida aquí de Pinamar. Y te fuiste muy joven. Andrés, sos joven, pero digo... Sí, me fui relativamente joven afuera a Estados Unidos la primera vez a terminar la secundaria allí, de donde soy graduado de mi bachillerato en Colorado, con una beca del Rotary Club cuando tenía 16, 17 años. ¿Los famosos intercambios? Exactamente. Ah, sí, mira, sí. con Interac. Sí. Bueno, este era el Rotary Club. ¿No estabas solo. en Interac vos? No. Ah, bien. Y... Porque viste que el Interac es el Rotary de chicos. Ah, no Que, lo y conozco. justamente Rotary es quien impulsa los intercambios de los chicos que están en Interac. Pero a lo mejor Pinamar no tenía Interac. Está Interac, Rotarac y Rotary. Sí, ¿no? esto era Rotary Internacional. Claro, y vos estudiabas aquí, tendrías buenos promedios. Sí. Y te fuiste. Exactamente, me fui con esa beca que fue, una experiencia espectacular. A Colorado. Sí, a Colorado, que queda en el medio oeste de Estados Unidos. Bien, y ahí culminaste tus estudios. Sí, ahí yo tengo diploma de allá. Bien. Después tuve que rendir el quinto año libre acá, sí, claro. Con lo cual tengo 2 títulos. Bueno, regresaste a Argentina. Sí. Y lo hiciste a Pinamar. Sí, volviste aquí. Sí, vine a Pinamar y terminé la secundaria acá porque me lo requería el Ministerio de Educación para comenzar a estudiar la universidad y ahí me fui a Buenos Aires a estudiar abogacía en la UADE. Bien. ¿Año? Esto fue 2002. Bien. ¿Y te recibiste de abogado? Sí, me recibí de abogado en 2006. 4 años te llevó la carrera. Sí, más o menos. ¿Con buenos promedios? Sí, hemos sabido. Sí, me fue muy bien en la carrera y eso conllevó un montón de logros posteriores. Claro, ya hablaremos de eso, pero digo, ¿el derecho lo abrazaste siempre como una pasión? Sí, me encanta. Desde chico sabías que ibas a ser abogado. Sí, me gusta mucho hablar, debatir, argumentar y el derecho es una carrera también muy flexible, multidisciplinaria. Uno con una carrera de derecho puede dedicarse a la práctica privada, puede dedicarse a la función pública, puede hacer una carrera muy técnica como abogado tributario y también tiene una arista internacional que cada vez está más desarrollada y con lo cual sí, es una carrera que a mí me parece fantástica. ¿Y vos te volcaste a cuál de esas aristas? ¿Un poco por circunstancia, por búsqueda? Sí, yo busqué siempre el ángulo internacional de la carrera porque me gustan los idiomas, me gustan las culturas extranjeras, soy un poco explorador de esas cosas y me dedico, mi campo es el derecho migratorio, que tiene un ángulo privado, tiene un ángulo público, de derecho público, y tiene un ángulo de derecho internacional, como es el derecho internacional de los migrantes y de los refugiados. ¿El derecho migratorio fue tu elección, digamos? Sí. ¿Qué se hace? ¿Una suerte de doctorado? ¿Cómo es el...? Sí, yo tengo en realidad en Argentina no está desarrollada la rama de derecho migratorio como privado, porque en Argentina históricamente no ha habido una problemática, un fenómeno migratorio que haya requerido una legislación migratoria tan abarcativa como es, por ejemplo, la de Estados Unidos o la de los países europeos. En Estados Unidos el derecho migratorio es una rama en sí misma, tiene su propia justicia migratoria, como si fuese la justicia laboral acá, ¿no? Y hay especializaciones y posgrados en derecho migratorio y estudios enteros que se dedican a eso. Bien. Con lo cual la pata privada es más fuerte allá. Claro. Y en Argentina, una vez recibido de abogado, rápidamente te pusiste en contacto con esta variable del derecho. Sí, cuando me recibí empecé a trabajar en el estudio Farrell, que fue mi primer trabajo de abogado, en un estudio muy prestigioso de Buenos Aires, que ahí estaba
haciendo derecho corporativo. Ajá. Fueron como mis primeros pasos en la práctica, con lo cual estuve 2 años ahí, que bueno, fue una muy buena experiencia, y después me fui a China, a la República de China, que es lo que se conoce como Taiwán, con una beca del gobierno chino a estudiar el idioma. Y bueno, y a partir de ahí ya, cuando regresé de China, ya me dediqué de lleno al derecho migratorio. Bien. ¿Y en China era el idioma vinculado también a lo migratorio o no? ¿Era sí, bueno, yo continuaba trabajando, pero en realidad el programa era producto de una política del gobierno chino para fomentar su cultura y su idioma. Bien. Y daban cierta cantidad de becas a ciudadanos argentinos y de otros países para ir y estudiar el idioma y rendir el examen, que sería lo equivalente a un examen estandarizado como de inglés, pero de chino. ¿Cómo fue esa experiencia? Fue duro. El chino es un idioma difícil, porque no hay... Yo tengo alguna facilidad para los idiomas, pero el chino no tiene punto de conexión con los idiomas occidentales. Entonces es como arrancar muy de cero. Cuando uno empieza a estudiar un idioma como francés o como inglés, ya... Hay rangos. Sí, partís de la base que tenés... Paralelos. Sí, partís de la base que tenés el mismo alfabeto. Claro. O sea, es un alfabeto fonético sistematizado. Son 26 letras más o menos que las combinás y sacás sonidos. En cambio el chino no. El chino hay un carácter para cada concepto y cada carácter tiene un sonido diferente que es arbitrario. O sea, bien. ¿Y el armado fonético? Y sí, la oralidad del chino es diferente en cuanto a los sonidos, pero si querés la parte más fácil para aprender, porque uno no tiene que estar preocupándose por cómo se escriben las cosas, sino que lo escuchás, lo repetís, y bueno, es un idioma muy contextual, con lo cual, bueno, se aprende como se aprende. ¿Y saliste hablando chino? Sí, rendí el examen. Lo rendí mal la primera vez porque lo quise rendir antes de tiempo, pensé que podía y no pude. Y después lo rendí bien y bueno, tengo el... ¿Y ha sido enriquecimiento personal o lo has podido también canalizar para alguna cuestión laboral del derecho, no? Bueno, a mí me parece fantástico haber conocido la cultura china y el idioma, es algo que a mí me apasiona y lo he podido aplicar muchísimo en mi práctica profesional, sí, porque todos los días trabajo con temas de migración que involucran cuestiones con China o de países asiáticos y gente que habla chino y sobre todo en Estados Unidos. Claro. O sea que lo aplicás. Sí, hablo mucho, uso mucho a diario todos los idiomas que hablo. Bien. Y chino es uno de los... ¿Cuántos son? Y yo hablo con un nivel de proficiencia profesional 4 idiomas. Español, inglés, francés y chino. Bien. Eso lo puedo aplicar profesionalmente. Bien. ¿Tus días por hoy en Washington? Sí, vivimos en Washington con mi mujer. Trabajo en un estudio de derecho migratorio en el centro de Washington, al lado de la Casa Blanca. Y bueno, ahí estamos por este periodo. ¿Tu mujer qué hace? Mi mujer trabaja en otro estudio, ella es abogada también y la contrataron en un estudio también de derecho migratorio y se está dedicando a eso, le está yendo muy bien. Sí. Contanos un poco cómo es la política migratoria de Obama. Bueno, Obama es un presidente que ha venido a tirar un poco hacia la izquierda las políticas migratorias, a abrir un poco las fronteras y expandir los derechos de los migrantes. De hecho, hay una gran polémica en Estados Unidos con el fenómeno migratorio, no solo de México, sino de todos los países. Hay 11 millones de inmigrantes ilegales, yo los llamaría irregulares, pero bueno, son inmigrantes que no tienen documentos, no están en forma... Para Obama son irregulares. Sí, Obama, si le preguntás, él te va a decir que ningún migrante es ilegal, porque la ilegalidad quiere decir haber quebrantado alguna norma. Y en muchos de estos casos no se puede determinar si un inmigrante que está sin documento rompió una norma, porque hay obligaciones internacionales de protección, como es el derecho de los refugiados, y la gente está autorizada a entrar sorteando controles migratorios y obtener protección en un país
cuando es perseguida en otro o cuando hay determinada situación en otro país. Con lo cual, no se puede decir que una persona que está sin documento es ilegal. Es relativo. Sí, es relativo. Claro. Y bueno, y Obama sí ha querido reformar el sistema migratorio porque ya está un poco desvencijado y tiene algunas políticas que son vetustas. Si bien es un sistema muy complejo y interesante, el sistema jurídico migratorio de Estados Unidos, que tiene una gran historia, está quedando un poco corto y deficiente en algunos aspectos. Y obtuvo mucha oposición dentro del espectro político americano, inclusive dentro de su propio partido, y no pudo sacar la reforma migratoria integral, que iba a ser algo muy interesante el año pasado, con lo cual tuvo que sacar dos, se llaman acciones ejecutivas, que sería como un decreto, y tuvo que reguló dos situaciones específicas para un segmento de los migrantes que tienen problemas, que son... ¿Cuáles son ellos? Son los hijos de inmigrantes ilegales o irregulares que sus padres han inmigrado y son indocumentados. Ellos también son indocumentados, pero se criaron en Estados Unidos. Fueron a la secundaria y a la primaria en Estados Unidos porque hay un fallo de la Corte Suprema que le permite obtener educación pública sin perjuicio de no tener documentos. Y son prácticamente, culturalmente son americanos, ¿no es cierto? Pero no tienen documentos, con lo cual llegan a los 18 años y no pueden obtener una licencia de conducir, no pueden ir a la universidad y empiezan a encontrar un montón de techos fruto de su situación migratoria. Y eso era una injusticia grande en el espectro de la problemática migratoria. Una de las injusticias que más se estaba visibilizando porque estos chicos salían a la calle y protestaban. Porque, ¿y qué ha hecho el presidente? Bueno, y él sacó dos medidas, que es el DACA y el DAPA, que son dos decretos que le da como una amnistía. Es una regulación compleja, pero le da, a fin de cuentas, una amnistía a esta gente que cumple determinados requisitos. No hay que tener antecedentes penales, hay que haber entrado al país en determinada fecha, hay que tener título secundario. Y bueno, les permite estar legalmente y trabajar. Y la reforma integral les iba a permitir a todos estos inmigrantes lo que se llama el camino hacia la ciudadanía, que es cuando se te abren las puertas y vos podés regularizar tu situación, obtener una green card, que es la tarjeta de residencia, y después naturalizarte americano. Y lo hizo con muchísima oposición, inclusive dentro de su propio partido, que fue los demócratas, que le terminaron boicoteando el proyecto. Pero bueno, sí, a tu pregunta inicial, Obama es un gran protector de los migrantes y las minorías en general, ¿no? La campaña de cara al año que viene pone en foco la situación de los migrantes. Sí, sin duda. Muy fuertemente, digo. Sí, ¿no? sí, es uno de los temas centrales en Estados Unidos, porque tiene impactos multidisciplinarios como temas de derechos humanos, impacto en la economía, cuestiones de seguridad nacional que para Estados Unidos son muy importantes. Ahora se están entremezclando los problemas migratorios con los problemas de terrorismo internacional. Ya está habiendo en este momento restricciones a los programas de visa de países europeos a raíz de los atentados terroristas en París. Y bueno, sí, es un tema central, absolutamente central. Bien. Con el mexicano en particular hay una cuestión, digamos, limítrofe más fuerte que con el resto de los ciudadanos de otros lugares que quieren... Sí, con México, la relación Estados Unidos-México es muy particular, porque para empezar, gran parte de Estados Unidos es en realidad México, que, bueno, por avatares de la historia terminó siendo territorio americano, pero hay mucha gente que vive en el oeste de Estados Unidos que son... Culturalmente... siempre fueron mexicanos, ¿no? Y se les llama... a este tipo de gente se les llama chicanos, que son mexicanos, pero son americanos porque, bueno, han terminado del otro lado de la frontera por temas políticos. Pero bueno, con México está la cuestión de que es un país limítrofe que comparte una frontera enorme con Estados Unidos, una frontera que va desde montaña hasta desierto, hasta río,
es muy difícil de controlar esa frontera y bueno, y tiene un intercambio cultural y económico enorme. México tiene un tratado de libre comercio con Estados Unidos. La economía de los Estados Unidos se nutre muchísimo del trabajo de agricultor mexicano. A ver, si no fuese por trabajadores migrantes mexicanos, no sé, el jugo de naranja saldría $50 en Estados Unidos, ¿no? Y con lo cual... Es el motor laboral desde el sur que tal sube. Cual, sí. Claro. Y bueno, sí, es una relación particular con México, pero hoy en día, en realidad, cuando empezaron los problemas migratorios en la década de los 80 y los 90, México era el centro del debate. Pero hoy en día la sociedad se ha globalizado muchísimo. Y se flexibilizó esa relación. Sí, tal cual. Pero la comunidad internacional hoy en día es mucho más global, con lo cual ya no es que está limitado a los mexicanos o a los latinos el tema migratorio, sino que hay migrantes de todos lados del mundo. El impacto fuerte, sin duda, de este último tiempo ha sido bueno, el nuevo estatus de convivencia con Cuba, sin ninguna duda. Sí. ¿Cómo se ve desde adentro de Estados Unidos esto? Bueno, eso fue interesante verlo, sobre todo desde Washington, porque ahí abrieron la embajada de Cuba, que está muy cerca de mi casa, y bueno, hay mucha actividad, y hay mucha anticipación y expectativa sobre lo que va a pasar, y me parece que la política es ir con pasos de bebé, ¿no? Ir muy gradualmente hacia una regularización de las relaciones, y sin duda fue una medida con la cual Obama quería, digamos, poner el moño a su gestión, una de las 4 o 5, opino yo, y porque, bueno, sí, ya no tenía mucho sentido el embargo a Cuba. Históricamente tenía una significación, pero el mundo cambió. ¿Y el ciudadano americano medio, digamos, lo ve como un acontecimiento fuerte o le pasa por el costado la cuestión? No, fue una noticia importante y todo el mundo tiene una opinión al respecto. Pero a mí me sorprendió el nivel de aceptación que hubo. Yo pensé que el americano todavía estaba un poco, digamos, empapado de cuestiones pre-Guerra Fría, anticomunista y todos esos temas, pero hoy en día me parece que ya se ha ayornado bastante el pensamiento político en la sociedad civil, con lo cual, está bien, no es que Estados Unidos permite, digamos, a los socialistas tener un poder político importante o que el comunismo se abra libremente, no es así, pero bueno, tiene relaciones con China, que es un país comunista, tiene relaciones ahora con Cuba, que es un país comunista, y con el otro país comunista que queda, que es Vietnam, y con el único que no tiene relaciones es con Corea del Norte, porque es una dictadura sanguinaria. Pero sí, la verdad que le han prestado atención y ha sido bienvenido, sobre todo porque la composición de la sociedad americana hoy en día es muy latina, es una de las minorías que más crece, y bueno, eso hace imponer un poco Además, en la isla, de hecho, había una presencia capitalista muy fuerte, quiero decir, ¿no? Sí, bueno. A partir de las cadenas de hoteles del mundo. Sí, bueno, eso forma parte de las propias idas y venidas políticas de Cuba, que bueno, es un sistema comunista, pero por otra parte también necesita formar parte de alguna forma del sistema capitalista internacional. Bueno, ahora me parece que se van a poner un poco en término esas contradicciones que había antes. ¿Cómo avisorás la definición electoral para el año que viene? Bueno, hacer futurología política no es un muy buen negocio, generalmente, porque bueno, si bien la política es el arte de lo posible, también es un poco la dinámica de lo impensado. En Estados Unidos están pasando muchas cosas que son un poco complejas de analizar, como el surgimiento de Donald Trump como uno de los principales candidatos republicanos. Se está yendo Obama, que es un presidente que bueno, fue muy importante para la historia americana porque es el primer presidente de raza negra y ha tomado medidas
muy importantes en sus dos términos. Y la candidata demócrata, que pareciera que es la que va a ganar la primaria demócrata, es una mujer, con lo cual pareciera que va a ser la primer mujer presidente de los Estados Unidos. Ella está haciendo la interna contra un socialista declarado, recién venimos a hablar del socialismo. Bueno, Bernie Sanders es un socialista que ahora está haciendo la campaña dentro del Partido Demócrata. Y después tenemos a Donald Trump, que que es un personaje mediático, que hoy en día tiene muchísima repercusión en los medios, y creo que eso es lo que le está dando esa ventaja en las encuestas. Y sí, me sorprendió mucho que se habla mucho acá de Donald Trump. Es una de las cosas que más me preguntan de Estados Unidos, y allá no lo ven como algo tan importante. Claro. O sea, Donald Trump es una personalidad mediática, con lo cual siempre se habla de él, sobre todo cuando está haciendo una campaña política y está en los diarios todos los días, porque cada vez que sale a hablar dice, en mi opinión, barbaridades políticas, no tiene mucho filtro para hablar de determinadas cosas. Pero lo ha capitalizado para lograr, no sé si finalmente los votos, ¿no? Pero por lo menos una preferencia que en las encuestas se ve como bastante a la distancia, bastante irracional, justamente por las definiciones que da, ¿no? Sí, de hecho, está capitalizando un poco ese voto conservador, reaccionario de Estados Unidos, que siempre existió, y apela mucho a los sentimientos nativistas, anti-inmigrante, anti-musulmán, anti-minorías, pro-capitalismo, pro-libre comercio y no intervención del Estado en la economía. Y bueno, él apela a ese segmento, pero es un segmento muy pequeño, con lo cual yo creo que hay una especie de engaño en las encuestas, porque Donald Trump está en la cabeza de todos los americanos porque es famoso y los otros candidatos no son tan famosos. Claro. Entonces, cuando a la gente se le hacen encuestas, como que responde también un poco por asociación de lo que tiene en mente. ¿Augurás una presidenta entonces para Estados Unidos? Sí, yo creo que sí. Yo creo que Donald Trump no. Ahora en marzo veremos, son las primarias republicanas. Me parece que el Partido Republicano no creo que le vaya a permitir a Donald Trump ganar la primaria, porque de hecho la base principal del Partido Republicano le da un poco de vergüenza el personaje Trump, porque no es un político convencional, digamos, y el Partido Republicano es un partido muy tradicional. Con lo cual hay que ver cómo se comportan los otros candidatos. Del otro lado tiene a un Bush, con todo lo que eso implica. Está bien que es un Bush un poco más, está separado de su padre y de su hermano, porque fue gobernador de Florida, tiene una esposa latina, tiene otro perfil. Y yo creo que Donald Trump no va a ganar las primarias republicanas. Y si las gana, me parece imposible que le gane a Hillary Clinton. Si es una dama, que les vaya mejor que a nosotros. Sí, bueno, que sea... Hillary Clinton es un cuadro político espectacular. Tiene una carrera política inigualable, con lo cual, bueno, va a depender de... Andy, gracias por haber venido. No, por favor, gracias a ustedes por invitarme. Y bueno, ¿te volvés a Estados Unidos? Sí, volvemos ahora el sábado y ya... ¿Ya regresás cuándo? ¿El año próximo? Sí, el año que viene volvemos, cuando finalice el programa Fulbright. Un placer haberte tenido. Bueno, encantado. Gracias. Así nos vamos a la pausa, ya venimos.